Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es Omar Alexander Lordoguedo. Soy el número 111 en la lista. Somos el grupo número 13. Hoy nos tocó exponer sobre el tema número 12, que es vacunación obligatoria, derechos individuales versus salud pública. Nuestro tabla de contenido pues abarcaría lo que es la historia de la vacunación, los derechos individuales, la salud pública y vacunación, argumentos a favor y argumentos en contra de la vacunación obligatoria. Es una constitución histórica. Hace poco más de un siglo, siendo más específico, en el año de 1900, la esperanza de vida que se tenía en Europa era de no más de 35 años. Algo que ha cambiado porque actualmente la esperanza de vida en Europa y Latinoamérica es de aproximadamente 75 años. Esta mejoría, esta mejoría se debe a mejoras en la salud pública, mejoras económicas, a la higiene y a programas de vacunación obligatoria. Estos programas de vacunación obligatoria nos permiten a nosotros como individuos estar tranquilos sin el miedo constante de poder enfermarnos, de contagiarnos de una enfermedad que en algunos casos puede llegar a ser mortal. Tenemos la primera vacuna. La primera vacuna fue la vacuna contra la viruela. La vacuna contra la viruela pues es una enfermedad muy contagiosa que es causada por ortovirus variola. En esta familia podemos encontrar lo que es la viruela bovina, viruela humana y la viruela del mono. Edward Jenner, utilizando la observación y aplicación de lo que es el método científico, logró demostrar que si una persona se exponía a una pequeña cantidad de viruela bovina, esta persona obtenía un cierto grado de inmunidad o defensas contra la versión más fuerte o incluso mortal de la viruela humana. También demostró tiempo después que transferir la viruela bovina de una persona a otra también proporcionaba esa protección contra la viruela humana, haciendo ese descubrimiento en el año de 1798. También pasaremos a Louis Pasteur. Louis Pasteur comenzó sus investigaciones prácticamente casi un siglo después que Edward Jenner. A Louis Pasteur le debemos lo que es la denominación de vacuna como un guiño a su herencia bovina y a su origen y otros hallazgos que él realizó. En el inicio de sus investigaciones, se centraba más que nada en enfermedades infecciosas que afectaban a los animales, especialmente al ganado. Haciendo así su primer descubrimiento en el año de 1879. A la Pasteurella multocida, que es el agente patógeno que causa lo que es la cólera aviar. Observó en su laboratorio, él tenía un cultivo de que ya tenía mucho tiempo en su laboratorio. Este había perdido su virulencia. Utilizando este patógeno con pérdida de virulencia, logró proteger a unas gallinas de lo que es el cólera aviar. Pasteur llamó a esta pérdida progresiva de virulencia, la llamó atenuación. Este término, la atenuación, es un término que ocupamos actualmente para denominar a las vacunas que utilizan una variante viva atenuada del patógeno. Luego, en 1881, Pasteur comenzó a trabajar en la vacuna contra el carbunco. Esta era una enfermedad que afectaba al ganado y se transmitía mediante esporas en el aire por la bacteria, el Bacillus anthracis. Descubrió que en los cultivos que crecían a una temperatura de entre 40 y 43 grados Celsius, perdían esta capacidad de producir esporas. Y también descubrió que si se mantenían a esta temperatura por 4 a 6 semanas, estos iban perdiendo virulencia. Luego los inoculaban a ciertos animales, demostrando así que esos animales a los que inoculaban con el patógeno atenuado sobrevivían, mientras los que no estaban vacunados morían al poco tiempo.
También haciendo así, consiguiendo así la atenuación del Bacillus anthracis. Luego tenemos lo que es la vacuna contra la tuberculosis. La vacuna contra la tuberculosis se dio en el año de 1900, fue en el Instituto Pasteur Lilly, ya que este instituto es una colaboración con Albert Calmette y el veterinario Camille Guerin. Para encontrar esta cura contra la tuberculosis, en sus inicios se centraron más que nada en cultivar una cepa patógena del Mycobacterium bovis, que es el agente que causa la tuberculosis bovina. 3 años más tarde, y luego de aproximadamente 230 intentos, pues lograron obtener, mejor dicho, una cepa viva, atenuada, que pues no causaba la enfermedad, siendo así utilizada en distintos animales, como serían las cobayas, los monos, terneros y caballos. Esta cepa fue nombrada Bacillus Calmette-Guerin o BCG. Actualmente tenemos 5 tipos de vacunas. El primer tipo de vacunas que tenemos son las vacunas de virus viva. Esas usan una forma del virus debilitada o atenuada. Unos ejemplos serían la vacuna contra el sarampión, contra las paperas y contra la varicela. Luego tenemos las vacunas muertas. Las vacunas muertas se hacen de la toma de una pequeña muestra de los virus o bacterias. Un ejemplo sería la tos convulsiva, la vacuna contra la tos convulsiva. También tenemos las vacunas toxoides. Estas vacunas son las que contienen una toxina o químico que es producido por estas bacterias o virus. Estas bacterias lo que hacen es que nos hacen inmunes a los efectos dañinos, pero en lugar de atacar a la infección en sí. Luego tenemos las vacunas biosintéticas. Las vacunas biosintéticas son las que contienen unas sustancias eh, similares a pedazos de lo que son los virus y bacterias. Por último tenemos el tipo de vacunas, las vacunas de ARNM. Estas contienen el código genético del virus que nuestro cuerpo utiliza para crear anticuerpos para combatir este virus. El ejemplo sería la vacuna más reciente contra el SARS-CoV-2 o COVID-19. También tenemos unos cuantos otros hitos en la investigación de las vacunas, lo cual sería la vacuna contra la rabia por Louis Pasteur en el año de 1885. También tenemos la vacuna contra la fiebre amarilla por Max Taylor en 1928. La vacuna contra la polio inactiva por Jonas Salk y la vacuna contra la polio atenuada por Albert Sabin. También tenemos la vacuna contra la hepatitis B y la vacuna contra el sarampión por Maurice Hill. Estos serían los hitos más importantes que tenemos, aunque se podría ver también la vacuna contra el COVID-19. Esto sería mi contexto histórico. Ahora seguiría. Mi nombre es Naomi López, soy la número 56 de lista. El día de hoy les hablaré acerca de los derechos individuales. Primeramente, ¿qué son los derechos individuales? Son los derechos que todos tenemos ya que son inherentes al ser humano por el simple hecho de haber nacido. Es decir, son los derechos que tenemos desde que nacemos y por el simple hecho de haber nacido, como les había mencionado antes. Al ser a la existencia de cualquier sistema legal o Estado deben ser respetados por estos y ser reconocidos a todos los seres humanos, independientemente de su situación social, económica, étnica, religiosos y opiniones. Los derechos individuales o fundamentales se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los derechos de primera generación son los derechos surgidos del liberalismo clásico, como el derecho a la vida, a la integridad personal, que este derecho protege a las personas para que no sean tratadas de manera inhumana o de manera brusca o incorrecta. Por ejemplo, en el caso cuando las personas son vacunadas, pues el personal de salud tiene que hacerlo de manera correcta y no de manera brusca. En dado caso que ocurra que, que vacunen a la persona de manera brusca, estas personas tienen todo el derecho de demandar a ese personal de salud. La, Después tenemos a libertad individual.
que las personas tienen la libertad de elegir de manera autónoma sus propias decisiones y a la libertad de expresión, que las personas tienen que tener libertad de poder expresarse sin tener miedo de ser sancionadas por algo que digan o por la opinión que den. Los derechos de segunda generación se refieren sobre todo a los derechos sociales como derecho al trabajo, derecho a la salud. El derecho a la salud tiene que tener todas las personas independientemente si son personas de bajo recurso o personas que viven en zonas rurales. Derecho a la educación, derecho a la seguridad social. Es esencial que las políticas de vacunación obligatorias sean implementadas de manera que respeten los derechos individuales lo más posible. Esto incluye proporcionar información clara y precisa sobre seguridad y eficacia de vacunas, garantizar que se respeten las excepciones legítimas por razones médicas, religiosas o filosóficas, es decir, el personal de salud o pues básicamente tienen que entender que hay personas que pueden negarse a ponerse la vacuna por razones religiosas, ya sea porque sus principios bíblicos no se lo permiten o piensan que es incorrecto. Asegurar la protección de los datos personales de salud. Tienen que demostrar que los datos personales de las personas tienen que estar tienen que estar guardados y pues que tienen que demostrar que estos datos van a estar respaldados de forma segura para evitar malos inconvenientes. Facilitar el acceso equitativo a las vacunas para todas las comunidades. Esto quiere decir que tanto en zonas rurales como en zonas urbanas tienen que implementar las vacunas, más que todo en las zonas rurales que son las más vulnerables a que estas vacunas no lleguen hasta ahí. Estos son algunos de los principales derechos individuales que se ven afectados. El derecho a la autonomía personal. Como ya les había mencionado, si las vacunas son obligatorias, las personas no pueden, eh, no pueden decidir si ponérselo o no, ya que es de forma obligatoria. Y por eso viola la autonomía personal. Derecho a la libertad de conciencia y religión. Como ya les había mencionado, algunas personas por sus creencias bíblicas no tienen permitido ponerse vacunas, pero ya que es de carácter obligatorio, pues ellos las obligan a ponérselas sin importarles si pertenecen a alguna religión. Derecho a la privacidad, derecho a la información y derecho a la igualdad y no discriminación. Como les había mencionado, eh, pues estos derechos, el derecho de la igualdad y la no discriminación, este derecho es violado más que todo a las personas de escasos recursos. Ahora tenemos un ejemplo, bueno, un caso de la vacuna obligatoria, que en 2021 los legisladores de Grecia aprobaron una iniciativa que obliga a todos los habitantes mayores de 60 años a vacunarse contra el COVID-19, a fin de hacerle frente a un repunte de las infecciones y la emergencia por la variante Omicron. Es decir, Grecia hizo un estimado de las personas bueno, en la edad en la que las personas habían más infectados por el COVID-19, llegaron a la conclusión que las personas de 60 años en adelante eran las más afectadas, así que implementaron que las personas de 60 años tuvieran que vacunarse. Esto así que rompían básicamente los derechos individuales de las personas, ya que las vacunaban sin su consentimiento, pero tenían que recurrir a, a romper los derechos individuales para lograr que hubieran menos infectados. Gracias. Bueno, mi nombre es Luis Ángel Reyes Almerón, número de lista 97. Antes de hablar sobre salud pública y vacunación, hablemos sobre salud. La salud es un derecho indispensable para el ser humano y que no se le puede negar a nadie independientemente de su ideología, religión, género, condición socioeconómica de un individuo. La salud
la podemos definir como el completo bienestar físico y mental y social de un individuo y no solo simplemente la ausencia de la enfermedad. Este derecho obliga al Estado a generar condiciones en las que todos podamos vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud de calidad, condiciones de trabajo saludable y segura, una vivencia adecuada y una alimentación saludable. Por tanto, este derecho no solo se limita al simple hecho de estar sano, sino que está consagrado en diversos tratados internacionales y regionales y está en las constituciones de la mayoría de países del mundo. Este derecho permite la creación de lo que sería la salud pública, tomando como base los 4 elementos fundamentales del derecho a la salud, el cual es disponibilidad, que debe haber los suficientes establecimientos, bienes y servicios, así como programas de atención médica. Accesibilidad, que estos establecimientos de bienes y servicios deben estar al acceso de la población. Asequibilidad, que estos establecimientos, bienes y servicios médicos deben ser culturalmente y éticamente apropiados, así como sensibles a los requisitos de género y ciclo de vida. Y por último, calidad, que deben ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y de alta calidad. Ahora bien, la salud pública la podemos definir como que es un campo importante que se centra en prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud mediante acciones organizadas y toma de decisiones informadas por parte de la sociedad, organizaciones públicas, comunidades locales e individuos. Y uno de sus componentes más importantes en la salud pública es la vacunación. La vacunación, el cual es un método médico que ayuda a prevenir enfermedades infecciosas. Este método implica inyectar una vacuna que contiene una sustancia inmunogénica, como un microorganismo debilitado o muerto, sus toxinas o partes de proteína. El objetivo es estimular el sistema inmunológico del cuerpo para que reconozca y combata la sustancia sin causar enfermedad, preparando el cuerpo para una exposición futura. Ahora bien, las vacunas han demostrado ser una de las intervenciones sanitarias más eficientes y rentables, que contribuyen significativamente a reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas. ¿Qué quiere decir esto? Que la implementación de vacunas ayuda a reducir esas tasas de infecciones y esas tasas de muerte por enfermedades infecciosas. Ahora bien, la implementación de la vacuna ha provocado un impacto, el cual son los siguientes, perdón. Bien, entre el impacto actual de la vacuna, que gracias a ellas la salud pública ha cambiado. Han disminuido significativamente el número de casos de enfermedades como la poliomielitis, la difteria, el sarampión y más reciente el COVID-19. Gracias a la implementación de vacunas. Por ejemplo, las vacunas que se usaron para el COVID-19 son la vacuna Moderna, vacuna AstraZeneca, vacuna Pfizer y vacuna Sinovac. Otro ejemplo fue la utilización de vacunas fue para la erradicación de la viruela en 1980, gracias a la vacunación. Esto ha demostrado el poder de la vacunación para erradicar enfermedades. Ahora bien, la implementación de vacunas en la salud pública tiene sus ventajas y desventajas. Entre sus ventajas está la protección de la comunidad. La vacuna ayuda a desarrollar una inmunidad de grupo,
protegiendo a aquellos que no pueden recibir la vacuna por razones médicas, como aquellos que están inmunizados. También previene lo que serían los brotes. Al mantener una alta vacunación, se previene que esos brotes de enfermedades contagiosas que pueden tener consecuencias catastróficas. Una reducción de costos sanitarios. Las enfermedades prevenibles por vacunas tienen costos elevados en tratamientos y hospitalizaciones. Por ejemplo, remontémonos al COVID-19. Al COVID-19, los tratamientos, por ejemplo, en Estados Unidos, antes de que salieran las vacunas, un tratamiento, según un análisis, rondaba por los $20,000. Y si tenías un seguro, te salía mucho más caro. Entonces, la vacuna sí ha llegado, la implementación de vacunas ha permitido esa reducción de costos por enfermedades. Y lo que de último, promoción de la equidad en salud, que la promoción de la equidad en salud se logra mediante políticas de vacunación obligatoria, que garantiza que todas las personas, independientemente de su condición económica, tengan acceso a la vacuna. Ahora bien, entre las desventajas de la vacuna están las siguientes. Efectos secundarios. Bueno, las vacunas pueden tener unos efectos secundarios que pueden ser así dolores leves o graves, o que llega a provocar una reacción alérgica. El acceso y equidad. Puede haber desigualdades en el acceso a la vacuna, especialmente en países con recursos limitados. Bueno, los costos. Es verdad que las vacunas ayudan a reducir los costos en el sistema sanitario en los tratamientos, pero aún así las vacunas tienen un costo en su creación y a la hora de distribuirse. Y desconfianza. La desinformación puede generar escepticismo y rechazo hacia la vacuna, afectando las tasas de vacunación. Y no solo eso, también que esa desconfianza puede llegar a que, como la gente, por esta desconfianza de no vacunarse, ya no se pueda adquirir esa inmunidad de grupo. Y pues claro, eso afecta a la población. Y interrupciones en otros servicios. Las campañas de vacunación masiva pueden sobrecargar los sistemas de salud y afectar la prestación de servicios médicos. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para que la vacuna llegue a la población? Bueno, lo hacemos mediante campañas de concienciación, que estas campañas tienen como objetivo educar al público sobre la importancia de la vacuna. Legislación. Bueno, crear las leyes requeridas para la vacunación. La infraestructura sanitaria. Asegurar que toda la población tenga acceso a las vacunas y un monitoreo y seguimiento. Monitorear las tasas de vacunación e incidencia de enfermedades para ajustar la política según sea necesario. Bueno, lista 71, me toca hablarles un poco sobre los argumentos a favor de la vacunación obligatoria. Protección de la comunidad, inmunidad de grupo y protección a los más vulnerables. Uno de los principales argumentos a favor de la vacunación obligatoria es la inmunidad de grupo o inmunidad colectiva. Se refiere a la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se alcanza cuando una población se vuelve inmune, ya sea por la vacunación o por haber contraído anteriormente la infección. La Organización Mundial de la Salud respalda la postura de lograr la inmunidad de grupo o inmunidad colectiva a través de la vacunación.
ya que esto evita la propagación de la enfermedad y en consecuencia previene casos y muertes innecesarias. El porcentaje de personas que deben estar inmunizadas para lograr una inmunidad colectiva varía según la enfermedad. Por ejemplo, para conseguir la inmunidad colectiva contra el sarampión, se requiere vacunar aproximadamente el 95% de la población. En el caso de la poliomielitis, el umbral se sitúa alrededor del 80%. Evidencia científica, datos y estudios que respaldan la vacunación obligatoria. Si se considera necesaria la vacunación obligatoria para interrumpir cadenas de transmisión o evitar daños a terceros, debe haber evidencia suficiente de que la vacuna es eficaz para interrumpir la transmisión o la infección, según lo evaluado por una autoridad legítima como el Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico de la Organización Mundial de la Salud en materia de inmunización o las autoridades regulatorias nacionales. Si la vacunación obligatoria se justifica para evitar hospitalizaciones y proteger la capacidad del sistema de salud para atender pacientes críticos, se debe contar con evidencia sólida de que la vacuna es efectiva para reducir el número de hospitalizaciones. La vacunación obligatoria ha tenido varios casos de éxito en diferentes contextos. Por ejemplo, está la erradicación de la viruela, en la que la vacunación obligatoria jugó un papel fundamental, ya que al ser una de las enfermedades más mortales de la historia, la vacuna desarrollada por Edward Jenner en el 1796 permitió la eliminación práctica de la enfermedad en todo el mundo. Tenemos también el control de epidemia, en el que también la vacunación obligatoria ha sido efectivo, como en el caso del sarampión. Por ejemplo, en Irlanda se registraron 1.560 casos de sarampión durante los 10 primeros meses del año 2000, y la implementación de la vacuna obligatoria ayudó a reducir significativamente el número de casos. Tenemos también el desarrollo de la salud pública, en el que la vacunación obligatoria ha contribuido de manera significativa a la disminución de la mortalidad infantil y al incremento de la esperanza de vida. La vacunación para la prevención de las enfermedades transmisibles ha sido de los mayores logros a la salud pública. También la eficacia en la prevención de enfermedades, en la que la vacunación obligatoria también ha demostrado ser efectiva, ya que las vacunas producen una infección fingida en la que permiten a los individuos desarrollar anticuerpos para protegerse de estas enfermedades. Entonces, la vacunación obligatoria ha sido beneficiosa en diferentes contextos, desde la erradicación de enfermedades hasta el control de epidemias y el desarrollo de la salud pública. Buen día, mi número de lista es el 110. Bueno, así como hay personas que están a favor de la vacunación obligatoria, hay unas cuantas que están en contra de esa. Bueno, el principal argumento en contra de la vacunación obligatoria se basa en la idea de que esta práctica transgrede el derecho a la libertad individual. Prácticamente desde este punto de vista, desde esta perspectiva, el Estado no debería de forzar a los individuos, a los ciudadanos, a realizarse una vacunación obligatoria, porque esto representa una intrusión inaceptable en la autonomía personal de los ciudadanos.
prácticamente estarían violando el derecho a decidir si recibir esa vacunación o no. Prácticamente estarían denigrando nuestros derechos, estarían tirando a la basura nuestros derechos solo porque es obligación. Claro, todos tenemos el derecho de elegir si hacerlo o no, entonces por eso votarían nuestra autonomía personal, porque hay quienes que argumentan esto de en contra de la vacunación obligatoria, que expresan que es como un atentado a la libertad de expresión de cada quien, como por ejemplo el profesor Hipólito Contreras expresa que la vacunación obligatoria es un atentado a la libertad y la dignidad del hombre. Prácticamente quien está a favor, en contra de esta vacunación, quien sostiene esta perspectiva, igual que el profesor Hipólito Contreras, sostienen y piensan de que están violando, están dejando atrás ese derecho que tiene todo individuo de elegir si desea aplicarse esa vacunación, porque sostienen que todo individuo debe decidir si se va a realizar un procedimiento médico. O sea, tienen que preguntarle a cada persona, porque hay personas que deciden, tal vez por salud, religión, el no realizarse una vacunación. Entonces, y esos son derechos que cada quien debe de respetar. El debate también se ha centrado en el papel que debe desempeñar o desempeña el Estado en la salud de la población. La historiadora Josefina Cabrera señala que la vacunación obligatoria como medida preventiva exigía al Estado hacerse cargo de la salud de los ciudadanos, idea que aún no era aceptada por las élites políticas. O sea, ese problema de la vacunación obligatoria o personas que están en contra de ella no es nuevo, no es de hace poco, viene desde hace mucho tiempo atrás. En aquel tiempo las élites políticas no estaban tan a favor de esto. ¿Por qué? Porque se resistían a cualquier trato o querer de expansión estatal, porque en pocas palabras temían de que el Estado tuviera un mayor control gubernamental sobre las vidas privadas de las personas. O sea, tenían el temor de que el Estado tuviera un mayor control sobre todos, sobre las ideas, para poder implantarle las ideas. Entonces ese era el temor de ellos, y por eso en aquel tiempo no estaban a favor de esas. A continuación irá mi compañero con las controversias y problemas. Buenos días, a mí me tocaría controversias y problemas. Mi nombre es Carlos Josué Carcache García, número de lista número 16. Bueno, en la primera diapositiva tenemos conflictos ideológicos. La implementación de una política de vacunación obligatoria genera tensión significativas. Los médicos higienistas como Adolfo Murillo argumentaron que la libertad es el uso de derecho en su sentido más absoluto, siempre que vaya encaminado al bien, jamás al mal. Sostengo que nadie tiene derecho para ser
foco de infección que perjudique al vecino. Discurso pronunciado en la Cámara de Diputados p.26. Ese enfoque chocaba con la visión liberal que priorizaba la libertad individual sobre las intervenciones establecidas coercitivas. Bueno, lo que podemos decir que ese médico tenía una idea de que nadie tenía el derecho de infectar a las personas o hacerle el mal a las personas. Por eso es que él dijo esa frase. ¿Cuál es la frase? Que sería absolutamente: siempre que vaya encaminado al bien, jamás al mal. Sostengo que nadie tiene el derecho para hacer un foco de infección que perjudique al vecino. Discurso pronunciado en la Cámara de Diputados. Bueno, pasaremos a la siguiente diapositiva, que sería temor a la transmisión de enfermedades. Aquí dice: otro de los argumentos esgrimidos por los opositores fue que la vacunación obligatoria podía transmitir la viruela y otras enfermedades contagiosas. Ese temor reflejaba una desconfianza hacia la seguridad de la vacuna. Los médicos respondieron a esta preocupación, destacando que la supervisión médica y el reconocimiento previo de los niños vacunados minimizaba cualquier riesgo de transmisión de enfermedades. Ahí anda la viruela, la vacuna a puntos. Aquí podemos ver de que el temor de transmisión de enfermedades que tenían las personas, y que tiene, es por si se llega a cometer un error, que ese error sería la transmisión de enfermedades al momento de usar una inyección que ya se usó primeramente en otra persona que estaba infectada. Pero con la supervisión de médicos, y que los médicos estén pendientes o enfermeras estén pendientes a que todas las inyecciones sean diferentes, o que que todas las jeringas sean diferentes. Hasta aquí llegaría nuestra exposición de grupo, y muchas gracias y pasen un feliz día.